Exactamente. El día de hoy yo quiero hablar de otras características, las características del servidor. Todos aquellos que quieren servir a Dios tienen que tener estas características. Y creo que es importante que las veamos el día de hoy y tocarlas como una plática probablemente, porque creo que el servicio no está para algunos. O sea, no hay, a ver, ¿cuánto les gustaría servir? Y a los que no les gustaría, bueno, ustedes están exentos y no pasa nada. Sino que todos tenemos una responsabilidad de responder a Dios al servicio. Y el día de hoy estaremos leyendo una porción para poder entender qué características deben de haber en aquellos que tienen que servir a Dios. Y lo comento otra vez como un punto importante para ahorita orar, es que el servicio o el ser un servidor no es solamente para algunos. Si la Biblia me dice que yo tengo que ser como Cristo, la Biblia me enseña que Él no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. Y si Él vino para servir, yo tengo que aprender a hacer lo mismo, estar dispuesto a servir. Y muchos de nosotros nos hemos cansado de servir. Muchos de nosotros vivimos de que es que yo serví hace años. Muchos de nosotros nos justificamos en que no tengo tiempo. Muchos de nosotros nos justificamos en que es que me falta mucho por aprender. Pero todos tenemos una responsabilidad delante de Dios de servir. Y tengo que aprender algo. Un día daré cuentas. Un día daremos cuentas delante de Dios. Y va a ser en relación a lo que Él ha puesto en nuestras manos. La semana pasada lo veíamos, de esos talentos. Y mostraremos o vamos a enseñar si realmente hemos dado buen resultado, hemos hecho algo bueno con lo que Él ha puesto en mis manos, o lo hemos guardado, y a lo mejor por vergüenza, a lo mejor por temor, a lo mejor por lo que sea, he guardado ese talento y tuve miedo. Y lo vimos la semana pasada, que cuando Dios le dice, ¿sabes cómo soy? Me conoces, sabías que incluso me gusta cosechar donde no sembré. Lo hubieras dado al banquero, sin embargo lo escondiste. Y le dice, siervo malo y negligente. Y eso tengo que aprenderlo. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto talentos en nuestras vidas. Y no podemos no responder correctamente a Dios con lo que Él ha puesto en nosotros. Así que, ¿por qué no oramos? Y le pedimos a Dios que sea obrando en nuestras vidas. Dios, te damos gracias, Dios, por tu amor y tu misericordia. Gracias por la reunión de esta tarde noche. Hemos venido, Dios, para alabarte, para adorarte, pero también para escuchar tu palabra. Permite que este mensaje y esta enseñanza pueda transformar nuestro corazón y que nos incite y nos motive para hacer tu perfecta voluntad de Dios. Te pedimos perdón si algo no estamos haciendo correctamente, pero a través de tu palabra, ayúdanos a responder conforme a tu voluntad. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Veamos algunos versículos antes de ir al texto que me quiero enfocar. En Juan capítulo 4 verso 34, Juan 4:34 me hace entender y ver que Jesús tenía bien claro cuál era su propósito aquí en la tierra. Juan 4:34 dice de esta manera: Jesús les dijo, mi comida es que haga, ¿qué? La voluntad del que me envió y que acabe su obra. Lo primero que tengo que ver el día de hoy es que Jesús sabe qué es lo que Él tenía que hacer. Su comida, aquel que lo llevaba a seguir adelante, era hacer la voluntad del que lo envió, y que esto es de Dios. Y no solamente empezar, sino terminar. Y esto es importante porque yo te les decía, muchos de nosotros en algún momento servimos, en algún momento empezamos, pero no hemos acabado la obra que Él ha puesto en nuestras manos. Para Jesús esto era su alimento. Esto era lo que le daba vida a Él. Venía con un solo propósito: servir, trabajar, obedecer completamente
a Dios, que fue el que lo ha enviado. Y creo que nosotros deberíamos de aprender lo mismo. Juan capítulo 9, versículo 4. Otras palabras que Jesús expresa en cuanto al trabajo o al servicio. Juan 9:4 dice: me es necesario, ¿sí? El domingo decía nuestro hermano Arturo en cuanto a esta frase: cuando algo es necesario, es lo que se tiene que hacer. Y Jesús dice: me es necesario hacer las obras del que me envió. Y luego dice: entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Y esto me habla de algo que se tiene que hacer con diligencia. O sea, en otras palabras, se tiene que trabajar ¿cuándo? A ver la pregunta: ¿cuándo se tiene que trabajar? ¿Hoy o mañana? Porque muchas veces llegamos a decir: la próxima semana me pongo a trabajar, próximo mes me comprometo. Y Jesús está diciendo: entre tanto que el día dura. O sea, está Jesús diciendo: el día, estamos hoy en el día, hay que trabajar. ¿Cuándo? Ya. Porque me habla que el día va a acabar y de noche, aunque muchos estamos aquí acostumbrados a trabajar de noche, Jesús dice: de noche no se puede hacer. Y a mí me hace entender y ver algo. A mí me hace entender que el día es cuando estamos vivos, la noche es cuando se acaba nuestra vida y ya no nada podremos hacer después. Y yo le comentaba a mi esposa: yo estoy llegando a una etapa donde antes yo veía la vida, me sentía chavo, joven, y yo decía: de aquí a que me muera, hoy vamos, ya pasamos el segundo tiempo. Y cada día, yo no sé cuánto lo ven así, cada día nos damos cuenta que nuestra vida se está acabando. En vez de decir cada día buenos días, tendríamos que decir menos días. Porque es un día menos que nos queda. Es un día menos. Entonces, si Dios me está llamando a servir, pareciera que Dios dice: tienes que trabajar ya, porque se está acabando el tiempo. Y todos nosotros el día de hoy tenemos un día menos de vida. ¿Cuánto más va a pasar? No sé. Dios nos permita a todos los que estamos aquí vivir muchos años. ¿Cuánto de ustedes vivir de perdido unos 100? Levanten la mano. Bueno, los que no levantaron la mano se pueden ir más temprano. Yo sí me quiero tardar. Y bueno, y tener la capacidad de poder moverme por uno mismo, ¿verdad? Porque se puede, Dios nos puede dar eso. Pero al punto que voy es: el tiempo que tenemos es corto y tenemos que estar dispuestos a trabajar completamente a Dios. Dios nos ha creado para servir. Ahí en Efesios capítulo 2 versículo 10. Efesios capítulo 2 versículo 10 me dice: ¿para qué fuimos creados? Dice la palabra del Señor: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos, para que caminésemos, para que vivamos en ellas. Entonces Dios te ha creado ¿para qué? Pues para buenas obras. Hay un propósito de Dios para tu vida. Hay un propósito por el cual Dios a ti te ha llamado, te ha escogido y te ha formado. No es para que vengas a la iglesia. Y aunque hay hermanos que lo hacen, pero no es para que vengas y te sientes y pienses que todo esto lo hacemos para ti. Todo esto lo hacemos para Dios. Y la idea es que todos nosotros vengamos y sirvamos unos a otros.
Hay gente que quiere venir a la iglesia simplemente para recibir. A veces piensa que es como el restaurante, ¿no? Yo tengo que ver y ver cómo me reciben, y tengo que ver cómo me atienden, y a ver cómo está el lugar, y cómo me alimentan, y si no, mejor me cambio de restaurante o me cambio de iglesia. Y ese no es el propósito. El propósito que tú vayas a una iglesia es para que crezcas, pero vas a crecer al momento que sirves a otros. Ese es el propósito. Por eso dice ahí en Marcos 10:45. Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Tú lees la palabra y Emma lo hemos estado viendo los domingos en el libro de Marcos. A Jesús aún lo perseguían y lo atacaban porque él seguía trabajando y sirviendo aún en el día de reposo. O sea, en día de reposo, cuando ellos decían que no se podía hacer nada, Jesús seguía sirviendo y sanaba enfermos y daba libertad a gente que estaba endemoniada, influenciada por un demonio. Ayudaba a aquellos que estaban necesitados. Y lo hemos visto como él a veces quería apartarse y la gente le seguía. Y desde muy temprano estaba la gente, hasta muy noche la gente estaba ahí. Y Jesús en todo momento estaba enfocado en ¿qué? En servirles, en ayudarles, en predicarles, en todo momento. Entonces, tenemos un gran ejemplo en cuanto al servicio. Jesús es el ejemplo más claro. Jesús siendo rey, Jesús siendo Dios, no vino a sentarse a ver cómo me tratan, a ver cómo me sirven, no, sino que él estuvo dispuesto a servir. La actitud de Jesús era siempre de esa manera. Que si estaba cansado, claro que estaba cansado. Que a veces estaba hambriento, claro que a veces estaba hambriento. Cuando el primer versículo que leíamos, él está con la mujer samaritana. Bueno, antes llega al pozo, tiene hambre, los manda, mientras que él atiende a una mujer que es la samaritana, le predica y todo. Con sueño, cansado, con pendientes, con actividades. Y Jesús sirviendo. Y creo que eso tendremos que aprenderlo nosotros en todo momento. Vamos ahora a Hechos capítulo 6, por favor. En Hechos capítulo 6 vemos una historia de los apóstoles. Y voy a leer los primeros 4 versículos y de ahí vamos a enfocarnos prácticamente. Dice Hechos 6 del 1 al 4. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12, son los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. De esos 4 versículos sacaremos características que deben de haber en aquellos que quieren o que van a servir dentro de la iglesia. La primera característica está en el versículo 3. Dice el versículo 3: buscad pues, hermanos. ¿Sí? Buscad pues, hermanos de entre vosotros. Entonces, la primera característica para alguien que quiere servir en la iglesia es para los hermanos. En otras palabras, el servicio es un privilegio que Dios le ha dado solamente a aquellos que son hijos de Dios. Sería muy difícil poder ver en una iglesia que viene a trabajar gente o que viene a compartir o ayudar gente que ni cristianos son. Sería muy raro, ¿no?
porque no entendería, porque su comportamiento no sería adecuado. Y no, lo primero que tengo que aprender que el servir a Dios tiene que ver como un privilegio. A veces no lo entendemos, a veces no lo vemos así. A lo mejor hasta de repente lo vemos como una carga. Pero yo tengo que verlo de esta manera. El que predica, el que toca, el que recibe, el que recoge, el que acomoda, el que atiende, el que enseña, no lo hace para los hombres, sino para Dios. Y es Dios al que nosotros estamos sirviendo. Y es un privilegio que entre todos, y a pesar de lo que somos y éramos, Dios puede escogernos para su servicio. Claramente Dios lo dice: a lo vil y a lo menospreciado Dios escogió. Pero es para mostrar su poder y su gloria. Entonces, hermanos, el servir a Dios es un privilegio. El servir a Dios es una bendición. No nos debe de caber el decir: es que ya estoy cansado. No debe de caer en nuestra boca: es que no tengo tiempo. Es bien raro, pero estaba escuchando yo una enseñanza y decían: es bien raro cómo la gente es más fácil que se comprometa con el trabajo que con Dios. Porque en el trabajo recibe una remuneración económica y están más preocupadas por esa remuneración económica que quizás por lo que Dios pueda dar a cada uno de nosotros. Pero tengo que entender que el servir a Dios es un privilegio. Y este privilegio, número uno, ¿para quién es? Para los hijos de Dios. Por eso dice ahí: buscad pues, hermanos. Primera característica es para los hijos de Dios. Segunda característica: buscad pues, hermanos. Luego dice: de entre vosotros. O sea, esto me habla que la gente que tiene que servir en una iglesia deben de ser cristianos, hermanos. Pero lo segundo que me muestra es que deben de salir de la misma iglesia. O sea, son personas que están en la iglesia, pertenecen a la iglesia, y ahí de ellos deben de servir. En otras palabras, el servicio de una iglesia son para aquellos que son miembros de la iglesia. Hay algo que de repente me han preguntado: ¿qué se necesita para ser miembro de una iglesia? Para ser miembro de una iglesia, el requisito es pues que estés dentro de la iglesia. O sea, ¿a qué hablo? Venir, congregarte, participar y formar parte ¿de qué? Pues de la iglesia. Eso es lo principal. No podemos pensar que alguien que viene una vez al año es un miembro, ¿o sí? ¿Alguien que viene cada 6 meses será un miembro? No. ¿Alguien que viene cada 3 meses? Una persona que viene una vez al mes, ¿verdad que no? O sea, uno mismo se da cuenta que pues no puede ser miembro. ¿Quién es miembro? Aquel que está involucrado en la iglesia, que viene, que está, que sirve, incluso que puede ayudar, que ofrenda, que canta, que dirige, que enseña. O sea, todo en lo que tiene que ver como ser parte, el ser amigos, el conocer. O sea, no sé, si yo le dijera: ¿conoces al hermano César? No, pues claro. ¿Por qué? Pues porque lo ven. Si yo le digo: ¿conocen al hermano Roberto? Algunos saben de que hay un hermano que se llama Roberto. Quise pensar en uno que no, creo que no hay. Pánfilo, dice acá, hermano Pánfilo. También sí viene. No, es que no. Pero si no viene, pues no conocemos. A veces somos el que se siente enfrente de donde está la guitarra.
El que se sienta por donde se sienta, de los pastores en la parte de atrás, ¿no? O en el medio del lado derecho. Pero hay gente que ni lo vemos. ¿Por qué? Porque no son congregantes. Bueno, esto tiene que ver que Dios quiere que dentro de los mismos de nosotros podamos estar sirviéndonos unos a otros. Y es entre vosotros. Este mensaje es para la iglesia. Porque muchas veces creemos y pensamos que tiene que ser el pastor simplemente el que está sirviendo, y no. Este es un mensaje para toda la iglesia. Tiene que haber entre vosotros gente que esté dispuesta, preparada para servir. Y entonces nos metemos a la tercera característica, versículo 3. Una vez más, buscad pues hermanos, ya dijimos que hermanos. Número 2, de entre vosotros. Aquí dice a 7 varones, pero aquí pueden ser más. Dice, pero me dicen de buen testimonio. Y eso es de suma importancia para los servidores de la iglesia. Es importantísimo. Dicen por ahí algunos, aquí es donde se enfría el cliente de repente, ¿no? Pero es bien importante que aquel que está sirviendo en la iglesia sea una persona que sea de buen testimonio. Imagínate, ¿no? Que un día vienes para la iglesia, se te atraviesa alguien y te peleas ahí en el camino. Quítate, no, pues tú y que esto y que lo otro, ta. Y tranquilo, no, traigo prisa y no, ¡fum! Y llegas a la iglesia. Te paras ahí a recibir la gente. Y cuando menos te das cuenta, con aquel que te andabas peleando, va llegando a la iglesia. ¿Qué le dirías? A la mejor hasta se regrese. No, mejor no vamos ahí, ¿eh? Pero ¿sí me explico en lo que es un buen testimonio? Recuerden que dicen por aquí que Monterrey es un ranchote, ¿no? O sea, es increíble cómo de repente dentro de nosotros, oye, ¿conoce tal persona? Ah, sí, la conozco, y salen conocidos y que aquí, que para allá. El testimonio es sumamente importante. Entonces la gente que trabaja o sirve en la iglesia tiene que ser de buen testimonio, responsables de cómo actúan, incluso de cómo hablan. Porque acuérdense de algo, mi testimonio siempre hablará bien o mal de mi patrón. ¿Y quién es mi patrón? Pues Dios. Por eso de repente llegan a decir, uy, ¿y eso que es cristiano? Uy, ¿y eso que es cristiana? Y la gente de afuera no perdona. Entonces es muy importante que nosotros que queramos servir, y otra vez, aquí no hay con que quieran, aquí todos los que vamos a servir tenemos que tener un buen testimonio. Otra vez, versículo 3 dice, buscad pues hermanos de entre vosotros 7 varones de buen testimonio. Y cuarta característica, dice, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Es sumamente importante que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que me va a capacitar para servir a Dios de la manera correcta. Por eso cuando Jesús está con sus discípulos y Él está a punto de partir con el Padre, Jesús le dice, hey, no se muevan, no vayan a ningún lado hasta que no reciban la promesa. Y luego recibiréis poder, el Espíritu Santo, y entonces me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces, para poder servir a Dios es sumamente importante que seamos llenos del Espíritu Santo. Ese lleno del Espíritu Santo me habla de una intimidad en el cual yo debo de tener con Él. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que te va a guiar en el momento preciso, quizás para orar por alguien. Yo lo he comentado. Ha habido gente de repente que ha estado aquí en la congregación con alguna situación, y algunos de los servidores
¿Han sentido el ir a orar por alguien? ¿Ir a saludar a alguien? ¿Ir a abrazar a alguien? ¿Ir a recibir o atender a alguien? Y Dios usa sus vidas porque esa persona tenía esa necesidad y Dios lo suple a través de la vida de alguien. Pero una persona, o si la iglesia no se mueve en el mover del Espíritu Santo, va a ser insensible a lo que Dios quiere hacer en el momento, en el instante. Ustedes lo han visto, y el servir no es solamente abajo, incluso arriba. Algunas veces ustedes lo han visto, y nuestro hermano César ha llegado a ministrar y llega a decir: aquí hay una persona que así, Dios me hace sentir orar por esta manera, y paz. Nuestro hermano Arturo de la misma manera. Algunas veces ha compartido y les ha dicho: Dios me hace entender, me hace ver esto, y comparte y dan. Eso es ser movido por el Espíritu Santo. No en nuestra sabiduría, no en nuestra inteligencia. Por eso dice ahí: lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Porque el ser lleno de la sabiduría de Dios, no humana, me hace poder hablar y responder correctamente en cualquier situación que está moviéndose dentro de nosotros. En Proverbios 1:7, algunos lo saben hasta de memoria. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Alguien que está sirviendo a Dios, amando a Dios, buscando a Dios, tiene ese temor. Y el temor a Dios, escúchame bien, me va a ayudar a que en mi servicio yo nunca trate ni de dañar, ni lastimar, ni herir a ninguna persona que esté dentro de la iglesia. O a exhortar, corregir, incluso disciplinar a alguien que esté dentro de la iglesia haciendo algo indebido. Eso lo hace Dios. ¿A través de quién? De los servidores. A través de aquellos que están sirviendo a Dios en todo momento. Es ser sensible a lo que Dios quiere hacer. ¿Por qué? Porque hay temor. O sea, no podemos irnos a un extremo de que es que está haciendo ruido, está distrayendo, está haciendo cosas indebidas. Ay, no, hermano, porque no quiero yo hacer algo que lo vaya a lastimar y que entonces se vaya de la iglesia. No. Cuando algo viene de parte de Dios, tú puedes corregir, puedes instruir de una manera correcta y claro, con amor. Y claro que Dios va a respaldar. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden, un Dios de disciplina y claro, un Dios que nos muestra la manera en que tenemos que dirigirnos y comportarnos. ¿Estamos? Llevamos cuatro características. La primera es hijos de Dios o hermanos. Características: tienen que ser hermanos o hijos de Dios. La segunda característica, que tienen que ser entre vosotros, o sea, miembros de la iglesia, ¿sí? La tercera característica, que sean de buen testimonio, ¿verdad? Su manera de ser, su manera de hablar, su comportamiento. La cuarta característica, dijimos que tienen que ser llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo y de sabiduría. Quinta característica. Dice ahí mismo en el versículo 3: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Dice: a quien encarguemos de este trabajo. La quinta característica es hermanos o personas confiables. O sea, son personas que les podamos delegar algo y que ellos lo vayan a hacer. ¿Sí? O sea, en otras palabras, es gente comprometida. Yo creo que ustedes mismos, y esto es importante porque
el seleccionar este tipo de personas lo deberían de escoger no un líder, sino toda la iglesia. Porque la iglesia es el que ve quién realmente es miembro o no es miembro. Sí, es como si yo le dijera el día de hoy: buenas tardes, hermano, buenas noches, el hermano Pánfilo, ¿verdad? Que dijimos ahorita, va a ser el encargado, y todos, ¿y ese quién es, verdad? Pues yo le dije al hermano, no sé, el hermano César, y todos, ah, claro. Y es personas que son confiables. Ustedes se dan cuenta, nuestro hermano César rara vez falta. Nuestro hermano Arturo rara vez falta. O tienen que estar enfermos, o tiene que ser algo que es fuera de lo normal, pero son personas que están involucradas. Ahora, menciono a ellos, yo sé que hay otros, no quiero hacer sentir, pero no quiero mencionar a alguien más para que diga, ay, el pastor a mí no me dijo, ¿verdad? No, pero yo creo que cada uno se da cuenta. Y la iglesia sabe, pero estoy dando un ejemplo de alguien que es confiable. O sea, yo, por ejemplo, yo le he delegado a nuestro hermano César la oración todos los domingos a las 9:30. Y les digo algo, nunca le he preguntado al hermano, una pregunta, ¿va a venir o no va a venir? Hermano César, y de repente, ay, estoy dormido, pastor, ¿qué pasó? No, que sí va a venir a la oración. No, siempre no, mejor la próxima semana. Nunca. Estamos hablando de personas confiables. Y son muchos. Sí, pudiera mencionar incluso otros así, muy, hasta el día que se casó, vino y tocó primero al culto y luego ya fue y se casó. Sí, o sea, la verdad, es gente que está comprometida. Sí. Así de los que Samuel, el que toca el bajo, estaba en clases, los martes venía, tocaba y de repente se salía. ¿Qué haces, Samuel? Estoy presentando un examen, y estaba afuera presentando un examen. Interesante, ¿no? O sea, gente que yo veo que son comprometidas. Y otra vez, hay muchos que están, que vienen, que dan su tiempo, que van y sirven, van y trabajan. Gente que han estado malos y aquí están. Es gente comprometida, gente que se le puede delegar, gente que obedece, gente que tiene responsabilidad, gente que se dice hay que hacer algo y lo hace. Y yo quiero que entiendas algo. Ellos, el hermano César, el hermano Arturo, cualquiera que estoy mencionando, no trabajan para mí. Lo hacen para Dios. La hermana Marisela que va y comparte, van y las hermanas y van y venden al mercadito para tener y para... No ando detrás de ella, hermana, como hoy no fue, la vamos a disciplinar. Ellas van en tiempo de frío, en tiempo de calor, están juntando despensas, están sirviendo. Es gente que está comprometida. Y lo hacen para Dios, no para el pastor, no para el liderazgo. Yo creo que ahí yo tengo que aprender y poder ver. Mi responsabilidad es con Dios. Y aquel que va a servir, es importante que hagan un compromiso. ¿Por qué? ¿Se pueden imaginar qué pasaría si ustedes vinieran hoy martes al culto? De repente, no, pues el pastor no vino. Mandó mensaje que andaba muy cansado, que no va a venir. ¿Cómo lo verían ustedes? Bueno, el domingo llegan y navegantes no hubo. ¿Y el culto de las 10? Pues no, ¿y el pastor? No, tampoco. No sé si me explico, no es correcto, ¿no? Y a veces es muy fácil, nosotros nomás mandamos decir, nomás para decirte que no voy a poder ir. Cuando yo entiendo que de repente pueden pasar situaciones, pero tenemos un compromiso con Dios en mi trabajo. Ha habido días o momentos que hemos salido de vacaciones, mi familia y yo hemos salido, pero ¿qué hacemos? Hay parte de equipo de trabajo donde hermano Arturo puede compartir, hermano César puede compartir, quién se encarga, quién transmite, quién me ayuda, dejamos todo listo y puedo irme, no pasa nada. Ellos lo han hecho igual, pero estamos hablando de una responsabilidad que tenemos que tener.
Las personas que sirven necesitan tener un compromiso. Tienen que ser gente que se comprometa completamente a Dios, no a mí, a la iglesia, porque saben que Dios los ha puesto con un propósito y no tan fácil. Pues hoy no voy, hoy cambio, a ver quién va. Muchas veces lo puedo decir, mi esposa no me deja mentir. Muchas veces estamos cansados para venirnos un martes o a veces hasta el domingo. Pero eso no implica que no estemos aquí. Hay una responsabilidad. Y otra vez, lo hacemos por Dios. Dice, mira lo que dice Primera de Timoteo 3:10. Incluso esta puede ser otra característica. La sexta característica la podemos ver aquí en Primera de Timoteo 3:10. Está hablando de aquellos que quieren servir a Dios en el diaconado, en el servicio. Dice, y estos también, dice, sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado o el servicio si son irreprensibles. Toda persona que quiera servir a Dios, creo que la Biblia me enseña que tiene que ser probado. ¿Cómo va a ser probado? Con su compromiso, con su obediencia, con su responsabilidad, con su entrega completamente. Es importantísimo que lo que podamos ver con su actitud. Sí, o sea, es bien difícil. Espero que no pase, ¿verdad? Pero es bien complicado que de repente pongamos a una persona que parece limón, cara de limón chupado, ¿verdad? Recibiendo gente. Al hermano gruñón recibiendo gente. ¿Cómo está, hermano? Bueno. Dios lo bendiga. Amén. Oh, buenos días. ¿Qué tiene de buenos, verdad? Esto no nos ayudaría. Tendríamos que ver que las personas que están sirviendo tienen una buena actitud, una buena manera de servir, amor, y eso se pone a prueba. ¿Cómo lo vamos viendo en el caminar diario? O sea, todos los que estamos aquí, creo que todos nos conocemos. Y ustedes saben quién es bromista de aquí. Si no, volteen a ver quién es bromista. Volteen a ver quién es serio. Todos voltean para allá, no sé por qué. Todos voltean otra vez, no. ¿Quién es serio? ¿Quién es bromista? Volteen con el hermano enojón. No se crean, ¿verdad? Pero tú te vas dando cuenta en el caminar diario, el temperamento de cada uno. Ya también la vi yo. El carácter de cada uno, ¿cómo es? Bueno, alguien que sirve a Dios tiene que aprender a tener una actitud buena. Y yo sé que a veces es difícil por lo que pasamos, pero eso es el ser capacitado con Dios, porque a pesar de mis problemas y mis conflictos, puedo venir a dar un corazón dispuesto a servir por lo que Dios ha hecho en mi vida. Entonces, esto tiene que ver con poner a prueba, con el testimonio, con el irlos dejando poco a poco. Estamos creyendo, decía nuestro hermano Arturo hace unas semanas, Dios nos está llevando a un crecimiento, está viniendo gente nueva, estamos creciendo y lo único que falta es que la iglesia empiece a crecer también sirviendo a Dios. Estamos por empezar nuestra segunda reunión. ¿Y qué ocupamos? Maestros de niños. ¿Qué ocupamos? Servidores. ¿Qué ocupamos? Gente que atienda, músicos, gente arriba. Ocupamos gente que esté sirviendo a Dios. Y eso es importante, que nosotros entendamos nuestra responsabilidad. Entonces, eso es poner a prueba. Séptima característica, regresemos a Hechos capítulo 6, pero ahora veamos el versículo 8. Hechos 6:8 dice: y Esteban fue uno de los 7 varones que escogieron, llenos del Espíritu Santo. Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Cuando uno entiende
lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, no hay una manera de cómo no servirle a Dios. De veras. Cuando tú ves cómo Dios te sacó del mugrero en que estábamos y te traslada a su gloria y restaura tu matrimonio y restaura tu familia y restaura tu vida y te bendice, ¿cómo no servirle a Dios por lo que ha hecho en nosotros? Cuando Dios te ha rescatado, te ha sanado de una enfermedad que a lo mejor era incurable, o que estabas perdido y de repente Dios te sana, ¿cómo no levantarme para servirle a Él? Simplemente estábamos condenados a una muerte eterna, al infierno, y ahora me dice que soy su hijo, y ahora me dice que me perdona, que me ama y me pone ahora en un lugar especial. ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no derramar mi vida entera y poner mi vida y mi emoción y mi tiempo y todo a Dios por lo que ha hecho en mí? No hay con qué pagarle. No hay manera de pagar lo que Dios ha hecho en mí. Y Él está pidiendo que alguien le sirva, que alguien se entregue completamente a Él. Lo vimos hace unas semanas. Si alguno quiere venir en pos de mí, níguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Necesitas seguir a Jesús? Pues tienes que aprender a ver lo que Dios ha hecho en ti. Por eso dice ahí, Esteban lleno de gracia, es por lo que Dios ha hecho en su vida, y poder. ¿Qué hacía? Grandes señales entre el pueblo. Cuando uno está enamorado de Dios, nace un deseo de servirle. Yo no sé ustedes, pero yo pudiera testificar. Puedo decir que Dios cambió mi vida, pero yo no sé qué sería mi vida si no me diera la oportunidad de servirle. Alguien puede decir, bueno, pues es que es el pastor. Yo estaba dispuesto de irme antes de empezar la obra. Dios nos mueve y yo pensaba irme a una iglesia a servir. Yo decía, a donde quieras, ir a una iglesia. Yo dije, yo llegaría, y si me ponían a barrer, a trapear, lo puedo hacer. Si me pondrían a atender gente, lo puedo hacer. Si me pedían predicar, lo podía hacer. Si me piden yo lo podía hacer, no pasa nada. Pero Dios le ha placido traernos y llamarnos a un pastorado. Y yo me pongo hoy a pensar, no sé qué sería de nuestra vida, no sé qué sería de mi matrimonio, e incluso de mi familia completa con mis hijas, si nosotros no tuviéramos el privilegio de poder servirle. Y lo comento, ¿por qué? Porque eso no es exclusivo mío, sino ese es un llamado a todos nosotros para poder servir. Por eso Josué dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Octava característica, versículo 10, Hechos 6:10. Dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaban. Una de las características que tenía Esteban es que él hablaba de la verdad de Cristo. Y ese es un punto importante que debemos de tener todos los servidores. Todo aquel que quiere servir a Dios tiene que estar preparado para predicar correctamente la palabra de Dios. O sea, no basta solamente con venir y pararme en la puerta y pensar que con eso estoy cumpliendo todo. Tengo que entender que el servir a Dios va mucho más allá, en el cual yo tengo que estar preparado de lo que hablo, de lo que enseño, de lo que comparto. Nosotros estamos orando, hemos estado orando y vamos a seguir orando para que Dios levante entre la misma iglesia hermanos, hombres, mujeres que sean parte del liderazgo y del trabajo aquí en la iglesia. Y eso lo va a levantar Dios en su momento,
con el corazón de que ustedes estén dispuestos, pero tienen que capacitarse y prepararse. Si alguien quiere participar en la alabanza y quiere tocar el teclado, ¿qué tiene que hacer? Aprender teclado, ensayar el teclado para que un día pueda tocar en el teclado. Si alguien quiere participar cantando, ¿qué tiene que hacer? Pues tomar clases de canto, prepararse para un día estar cantando. Si tú quieres servir a Dios, necesitas estarte capacitando en la palabra, aprender, conocer, para que tú puedas estar listo, ya sea en tu departamento o incluso que de repente nosotros le pudiéramos decir a alguien, ¿cómo ves? ¿Te gustaría compartir la palabra? Y que tú puedas decir, claro. ¿Hacemos la prueba? Levante la mano a quien de ustedes les gustaría un día estar aquí al frente compartiendo la palabra. Levante la mano. Así en alto, quiero verlos, yo quiero verlos. Ok. Pronto los llamaremos. ¿Qué tengo que hacer por mientras? Capacitarme, prepararme, tener cuidado de no venir a decir algo que no es bíblico. Ay, por eso no quiero pasar. Pues aprenda. Lo mismo que ustedes tienen miedo de decir algo que no es, yo también lo tengo. Porque también puedes empezar a hablar de los marcianos y de todo lo demás. Pudiera decir lo que sea, ¿no? No, tengo que aprender la palabra para poder hablar correctamente. Y de última característica. Vamos a Hechos capítulo 7, verso del 57 al 60. La última característica es un siervo o un servidor debe de estar dispuesto hasta las últimas consecuencias. Un siervo o un servidor debe de estar dispuesto a servir hasta las últimas consecuencias. Versículo 57. Hechos 7:57 dice de esta manera: entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Aquí está Esteban, está hablando de Dios, está predicando, está testificando. Los que estaban ahí se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, ¿le qué? Le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. En otras palabras, murió. Interesante. El primer personaje que me muestra a mí la palabra que muere por el evangelio fue un servidor y no un apóstol. Alguien que Dios llamó para servir. Y vemos a Esteban dispuesto a dar su vida por Jesús. Interesante, porque está él hablando, la gente no le gusta lo que está diciendo, lo empiezan a apedrear, y de repente a Esteban lo más lógico sería es enojarse y maldecir a alguien, pero él no maldijo a nadie. Lo más lógico era levantarse contra los sacerdotes o los líderes o judíos. Él no se levanta contra nadie. Al contrario, empieza a orar por aquellos que lo estaban dañando. Y esto me hace entender algo. Un siervo de Jesús cada día se parece más a su Señor. ¿Por qué? Porque se parece cuando Jesús está en la cruz y dice: Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Alguien que sirve en la iglesia cada día tiene que parecerse más a Jesús y entender algo, hermanos.
A veces nosotros nos enojamos, nos molestamos, nos sentimos porque no me saludó, porque no me habló, porque mira cómo me contestó, porque le dije que se moviera y no se movió, que se sentara y no se sentó, porque le dije. A veces por niñerías queremos tirar la toalla y dejarlo todo para irnos incluso de la iglesia. Cuando yo veo a una persona que lo están golpeando, maldiciendo, dañando, y él permanece firme y fiel porque sabe que es Dios el que lo ha llamado a servir y es inamovible. ¿Se pueden imaginar? Si mi esposa y yo nos moviéramos por lo que a veces nos han hecho pasar o sentir, no seríamos pastores. No estamos diciendo, ay, pobre de nosotros, no. Pero hemos pasado también, hemos sentido también situaciones, hemos llorado. A lo mejor algunos de ustedes, un pastor, un líder, o a lo mejor hasta nosotros los hemos lastimado y los hemos hecho llorar o sentirse mal. Nosotros también. Pero qué bueno que ni ustedes ni nosotros nos hemos dejado mover por sentimientos o situaciones, porque no trabajamos para una persona, sino trabajamos para Dios. Tengo que aprender a caminar y seguir ahí. Es que mira, no me trató bien, es que no me saludó, y es que no me hablaron, y mira, es que no me tomó en cuenta, es que no me mencionó. El pastor mencionó a todos los que no faltan, y yo nunca falto, ¿y por qué a mí no me dijo? A veces así somos. Nosotros servimos para Dios y tenemos que permanecer firmes hasta las últimas consecuencias. Dios nos ha llamado a servirle, porque un servidor no se queja, un servidor ora por la situación. Un servidor no va a dar la espalda a nadie, al contrario, ve la manera en cómo va a ayudar a aquellos que lo necesitan. Como aquellos que no vienen a la iglesia y han dejado de venir, un servidor va y los busca. Lo conoces, tiene su teléfono, vas y preguntas. Un servidor está atento a orar aún por los conflictos que pueda haber en la iglesia, por las necesidades que hay en la iglesia. Incluso un líder y un servidor tienen que estar dispuestos a moldear su carácter para cambiar y no esperar que los demás cambien. Porque a veces decimos, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan, verdad? Así soy yo. A mí me va a perdonar, pero sabe que yo soy bien directo, yo digo las cosas en la cara. Bueno, un servidor de Cristo no es así. Un servidor de Cristo sabe hablar con amor, con cuidado, con respeto. Puede corregir, lo dijimos ahorita. Puede redarguir, claro que sí. Exhortar. Pero lo hace siempre con amor. Porque Él quiere que todos nosotros estemos para servir y para ayudarnos unos a otros. Termino con esto. Efesios capítulo 4, versículo del 11 al 13. Efesios 4, del 11 al 13. Aquí está hablando de Dios o de Cristo. Dice, y Él mismo, o sea, Dios o Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Son los ministerios que Dios ha puesto en la iglesia. Todos son, Dios nos ha dado dones y talentos y ministerios. Algunos tienen el apóstol. El apóstol tiene que ver más que todo el día de hoy como un misionero. Aquel que va y puede empezar una misión, puede empezar una obra en algún lugar donde no hay nada.
Es el apóstol. El profeta. El profeta es aquel que tiene la capacidad de parte de Dios de poder predicar y enseñar la palabra correctamente. Porque un profeta habla de parte de Dios. Y la palabra de Dios es esta. Un profeta es el que tiene la capacidad, no es aquel que está adivinando el futuro, sino que tiene la capacidad de tomar la palabra de Dios y ponerla en el tiempo y en el momento adecuado. Ese es un profeta. A otros evangelistas. ¿Quiénes son los evangelistas? Aquellos que salen a predicar el evangelio. ¿A quiénes? En el camión, en el carro, en la casa, a los amigos, afuera, adentro, en todas partes, a tiempo y fuera de tiempo. Tienen una capacidad y una habilidad de parte de Dios, que hay gente que les está hablando a alguien de Cristo y ni lo pela, ¿verdad? Y luego llega un evangelista y no me dice, ¿sabes qué? Que Dios te ama. Y se pone a llorar la persona, ay, quiero aceptar a Cristo. Y tú volteas y dices, le estoy hablando y no me hizo caso. Bueno, es un don, algo que Dios les da a los evangelistas. A otros pastores están en que cuida la iglesia, y maestros son aquellos que enseñan. Algunos creen que estos dos lo tienen la misma persona, porque aquel que es pastor está enseñando y es un maestro. Pero lo importante, otra vez, versículo 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y luego me dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y esto es la iglesia. A fin de perfeccionar a los santos o a la iglesia para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios nos pone a toda la iglesia a servirnos unos a otros para que podamos tener unidad, que estemos unidos, para que podamos tener el conocimiento de Jesucristo completamente, enseñándonos, para tener madurez en Cristo y para cada día ser más como Él. O sea, a veces pensamos que esta es la obra del pastor, pero no es solamente la obra del pastor. Esta obra es de toda la iglesia. Y quiero decirte en esta noche que Dios te quiere llamar, no bien, Dios ya te llamó para que le sirvas. ¿Sabe qué vale lo triste? Que después de una enseñanza tan clara, no porque yo la dé, sino porque la Biblia sí lo dice, hay gente que ni aún así reacciona. Y nomás dicen, uy, sí, hay que servir. Y ya. Cuando está Pedro hablando del evangelio en Hechos, en el capítulo 2, y que le habla de Cristo, inmediatamente ellos dicen, ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro les dice, arrepentirse y bautizarse. Están recibiendo la palabra, inmediatamente reaccionan. Y muchas veces nosotros, como le decimos a nuestros hijos, te entra por un oído y sale por el otro. Cuando deberíamos de reaccionar inmediatamente y decirle a Dios, aquí estoy. Yo quiero servirte. Yo quiero vivir completamente para ti. Y eso lo tenemos que hacer nosotros. Así que Dios está buscando servidores. Y que lo importante es que tú puedas decir, aquí estoy, mientras es de día, porque vendrá la noche cuando no se pueda trabajar, o mientras estamos vivos, porque vendrá la muerte cuando ya nada podemos decir ni hacer.